cuando ves la ciudad corriendo también. El chico con el que fuiste a la escuela tiene un arma más grande que su cuerpo. Solo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. Nadie sale de casa a menos que le persiga el hogar. Nadie mete a sus hijos en un bote, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las palmas de las manos bajo los trenes, debajo de carros. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión. Nadie elige campos de refugiados. Nadie podría soportarlo. Nadie se va de casa hasta que el hogar le dice al oído: vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier parte estarás más segura que aquí. Pero, ¿y si no lo es? Prueba a tocarlo tú. ¿Yo? Yo no, tócalo tú. Tú. Yo no, tócalo tú. Yo no, tócalo tú. Vale. Es una foto. En la foto hay un abuelo con un acordeón. Y también está su mujer, yo, que le mira muy enamorada. Y hay dos niñas, Nosotras. que se divierten muchísimo con la escena. El acordeón me recuerda a mi abuelo. Espera un momento. No es un acordeón, pero... El acordeón me recuerda a mi abuelo. Le encantaba tocarlo después de cada comida o cena familiar. Le encantaba amenizar la sobremesa. A él le daba igual que no nos apeteciera mucho escucharlo, porque él abría y cerraba ese enorme instrumento y lo movía de lado a lado como si fuera una bailarina. Se ponía muy colorado, porque bebía mucho pacharán. La abuela siempre tenía escondida esa botella de pacharán casero que es que olía más mal. Y el abuelo, mientras tocaba, iba bebiendo y bebiendo más y más pacharán. Lo recuerdo sobre todo en Navidades. Algunas Navidades eran muy chulas, pero otras se acababan discutiendo. Si no era mi tío con mi otro tío, era mi madre con su hermana. Y si no, mi abuelo con mi otro tío. Y después de una gorda discusión, mi abuelo sacaba el acordeón. ¡Vamos! ¡Parad! ¡Gira! ¡Parad! ¡Parad! Parece que el mundo se para también. El mundo nunca se para, nunca, por más que uno quiera. Siempre va a haber gente que quiera seguir girando. Por ejemplo, yo. Somos demasiado pequeños para el mundo. ¿Pequeños? Diminutos. Como las ranas. Las ranas son más pequeñas. Y además, son asquerosas. ¡Parad! Mamá siempre decía que el dolor está en el estómago y también la tristeza y el miedo. Niña rara. ¿Hola? ¡Eo! Niña rara, ¿Dónde estás? no te escondas. ¡Eo! ¡Piérdete, saco de pulgas! En mi trabajo
trasera, aquí puedo ver el cielo que a mí me dé la gana. Me imagino que el tiempo da vueltas y más vueltas, pero el tiempo nunca se para, por más que una quiera. Hay en todo sueño una semilla de magia. Una historia que pide a gritos ser contada. Un secreto que late dentro de un cofre. Igual que un corazón. Para tener un sueño no es necesario Que apagues los ojos y cierres la luz. Basta con cambiar de sitio las palabras. Y dejar que sueñe una canción. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Aquí hay sueños de todos los colores. sueños alegres como una fiesta entre semana. Y sueños tristes que te harán suspirar. Recuerdos, deseos, ensoñaciones. Sueños más raros que la vida. Y pesadillas de las que despertarás. ¡Bum! Sueños de dos, remando en la luna. Y ventanas por las que los sueños entran y se van. Mi nombre es Alicia. He viajado a los lugares más recónditos, allí donde se escondían sueños de otras épocas. He visitado un palacio dentro del zapato de cristal, en el que la mismísima Cenicienta pudo bailar toda la noche. He atravesado un bosque hechizado, donde muchos sueños van a parar. He hablado con un equilibrista y con un niño pirata, con tímidas princesas que le contaban sus secretos a una almohada. Y para terminar, voy a conocer a una niña que no sabe soñar. ¡Tú, despierta! ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Y tú quién eres? Jamás se contesta una pregunta con otra pregunta, ¿entiendes? ¿Y eso por qué? ¿Otra vez la has vuelto a hacer? ¿Qué hago aquí yo? ¿Tú quién eres? ¡Achí! Oye, niña, ven aquí. Tenemos algo importante que decirte. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué os pasa? ¿Qué queréis? Oye, no te enfades, ¿eh? Ah, ¿ya está? ¿Ya está? Ah, muy bien, ya está, ¿no? Perfecto. No exactamente, ¿qué es lo que te preocupa? Exactamente nada. Nada me preocupa. Eso no es verdad, si no, no estarías aquí, pensando en nosotros, que solo somos una parte de tu sueño. Y dale con lo del maldito sueño que no estoy soñando. No estoy soñando. Estás soñando. No estoy soñando. Estás soñando. No estoy soñando. No estoy Estás soñando. No estoy soñando. No estoy estás soñando. No soñando, estoy estás soñando. soñando. No estoy soñando. No estoy soñando. Feliz, feliz no cumpleaños. Feliz, feliz no cumpleaños. A ti. A mí, feliz, feliz no cumpleaños. Feliz. ¡No te sientes, no te sientes! ¡No hay sitio! Pero si hay mucho sitio libre. Ah, pero deberías sentarte sin ser invitada. Es de mala educación, muy, muy mala educación. Disculpadme, es que me gusta cómo habéis cantado y ¿Te gusta quería... cómo hemos cantado? Ay, qué chiquilla tan encantadora. Te invitamos a una taza de té. Muchas gracias, pero siento haber interrumpido vuestra fiesta de cumpleaños. ¿Este cumpleaños? Esto no es ninguna fiesta de cumpleaños. Claro que no, esta es la fiesta del no cumpleaños. ¿No cumpleaños? No entiendo. A ver, un no cumpleaños es... no sabe lo que es un no cumpleaños. Qué tonta. Bien, yo te explicaré. Imagínate que tienes un cumpleaños cada año, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Que son exactamente los que celebramos aquí. Entonces, hoy es mi no cumpleaños. ¿En serio? ¡Qué pequeño es este mundo! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A ti! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para ti! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡No cumpleaños feliz! no cumpleaños feliz. Te deseamos todos un no cumpleaños feliz. Toc, toc. ¿Sí? Hola, ¿eres usted Alicia? Sí, soy yo. Es que tu
a mí qué me escribe? Yo esto de enviar cartas sería una carta de honor, así que tomo firma aquí. Ah, vale. Gracias. Es Wendy. Estimada Alicia, Sigo viajando por el mundo sin encontrar a Peter Pan. todavía sueño con él a menudo. Sueño que volamos encima del campo, posiciones hasta llegar al país de nunca jamás. La semana pasada estuve en Tokio, Venecia y Estambul. Y sin rastro de él. Mañana parte hacia el paraíso. A veces creo que lo mejor sería quedarme en un sitio sola. Formar un hogar, olvidarme de Peter Pan. ¿Qué haces este agosto? ¿Te parecería que nos vamos en Berlín y charlemos frente a 2 trozos de tarta? Te echo de menos. Y echo de menos tus consejos. Espero que estés bien y que tu colección de sueños haya aumentado. Besitos, Wendy. La ensoñación es como una vela. Algo que se apaga al menor golpe de viento. Un estado del que se entra y del que se sale sin que te des cuenta. Lo que separa la vigilia del sueño. Lo que tiembla entre el antes y el después. La ensoñación es pura magia. Para tener una soñación basta con una canción o un recuerdo. Una imagen, el sabor de la magdalena. Maneras en las que una ensoñación se desvanece. Un golpe de viento. Un mordisco de realidad. Un claxon con prisa. Un chasquido. Tu nombre seguido de... ¿Me estás escuchando? ¿Cómo salir si te pillan en una ensoñación? Si te preguntan, Alicia, ¿acaso estás en las nubes? Tú respondes, Sí, estoy algo cansada. Si te acusan de estar siempre en la inopia. Corrige. Tengo un poco de miopía. Si de pronto una voz grita... ¿Por qué estás siempre en la inopia? un ensoñador no titubea. Disculpe, no entiendo la pregunta. Día 1 de confinamiento. Confinamiento. Esta palabra va a ser dicha una y otra vez. Confinamiento. Tanto es así que el resto de nuestros días, ¿qué digo días? Meses y no sabemos si años, van a ir marcados por este acontecimiento. La llegada del COVID-19. ¿Hay alguien ahí? ¡Oli! Uf, menos mal. ¡Ey! ¡Buah, chaval! ¿Qué es esto? El En apocalipsis. serio, qué fuerte, ¿no? Confinados. No hay clase. ¡Boba, qué subido que no hay clase! ¿Pero esto va en serio? Yo tenía examen de filosofía y no había pegado bola. Me ha venido hasta bien. ¿Pero estáis todos bien? Soltero y entero. Andoni, ya estás con lo mismo. Es que no sé qué voy a hacer aquí encerrado todos los días. ¡Matarte A ver, a... seriedad. Que esto es muy serio. No, si lo mío también va en serio. Aran, ¿examen de qué? Descartes. Ese no es el de vivo, pues existo. Pienso, luego existo. Me meo. ¿Pero esto va en serio? Muy en serio. Andoni. Pero ahora, ¿tú estás en clase? No. Pues claro que va en serio. A mí me está entrando una claustrofobia de par. Todos los días encerrada, no podemos salir. De momento no. Yo me voy a poner maratón de series de Netflix. Creo que vamos a seguir con las clases online. ¿Qué? ¡Vaya mierda! Oye, ¿y Eva? Es verdad, todavía no te has despertado. Ya te digo, Eva ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿Estará hablando con algún ligue? estará estudiando, que es muy empollona. Hola chicos, no estoy de muy buen humor. Mi abuelo acaba de morir por coronavirus. Silencio. La sarta de tonterías que se están poniendo en el WhatsApp para. Se produce un silencio que dura unos minutos, para acabar poniendo uno a uno. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Eva. Lo siento. Lo siento. Si pudiera morir de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos y se pueblan de plumas los ángeles heridos y se cubren de escamas los pescados nupciales y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías, con sus negras membranas, se llenan de cucharas y de sangre y se tragan cintas rojas
y se matan a besos y se visten de blanco. Por ti, cuando mueras, cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres. Me moriría en el medio de los lagos rojos, en donde en medio del otoño vives, porque ante el río de la muerte lloras, abandonadamente, heridamente. Lloras llorando, con los ojos llenos de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Un mes más tarde... Solo parecía que la cosa no era tan grave. Que esa ciudad llamada Wuhan, de un país que ni nos va ni nos viene, Iba a ser solo el nombre de una ciudad más que sale en las noticias. Una ciudad más y un país que ni nos va ni nos viene. Pero parece que esto va muy en serio. Esto va en serio. Esto va muy en serio. ¡Hola y cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ole! ¡La cumpleañera! ¡Zoriona! ¡Felicidades, Aran! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué tal tu confi cumpleaños? Bien, bueno, mis vecinos me han cantado feliz cumpleaños y me ha dado como mucha vergüenza. Buah, mis vecinos son súper rancios. ¿Por? No están al balcón para nada, ni para aplaudir. Los míos están todo el día en el balcón. No puedo ni echar la siesta. Aran, Aran, ¿qué te han regalado? Nada, pero bueno, tal y como están las cosas tampoco me esperaba. ¿Y qué te hubiese gustado que te regalaran? ¿Cómo? No sé, por tu cumpleaños. Pide un deseo. Mira, tengo una vela, sopla. ¿Qué has pedido? Si lo dice no se cumple. Si lo digo no se cumple. Por cierto, ¿habéis visto la tarea que ha mandado la pitufa? No. Que imaginemos, que soñemos, qué personaje de la historia nos gustaría ser. ¡Qué peñazo! No está tan mal. ¿Imaginar para qué? Imaginar lo que nunca vamos a hacer. Pues a mí me gustaría ser otra persona. Si pudiese elegir sería Juana de Arco. A ella también la juzgaron. Y además es mi personaje favorito de la historia. Aunque también sería la Rosalía. ¡Es mi diosa! Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrava y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra de una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Mi nombre es Alicia. He viajado a los lugares más recónditos, allí donde se escondían sueños de otras épocas. He visitado un palacio, dentro del zapato de cristal, donde Cenicienta pudo bailar toda la noche. He visitado un bosque hechizado, donde muchos sueños van a parar. He hablado con un equilibrista y con un niño pirata. Con tímidas princesas que le contaban los sueños a la almohada. Y he conocido a una reina que no sabe soñar. Yo seré Coco Chanel, una niña que de pequeña viviera en un convento rodeada de monjas vestidas de blanco y negro. Mi nombre será Gabriel Chanel. En el convento, las monjas nos enseñarán a coser, pero solo habrá telas blancas y negras. De mayor, conseguiré un trabajo de costurera y cantaré de noche. Los soldados para los que cantaré me llamarán... Coco. ¿Qué? Coco. 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 What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh child.
to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the Y un día wine. haré mi sueño realidad. Haré un diseño precioso que tendrá mucho éxito con un simple clásico vestido negro. Convertiré el color de los funerales en algo perfecto. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Yo seré Coco Chanel. Have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what... Yo seré Jill Tarter. Soñaré con hacerme amiga de las estrellas. Exploraré los cielos en busca de vida extraterrestre. Seré astrónoma. Y directora del centro de investigación científico más importante del mundo. Estudiaré sistemas estelares y todas las noches buscaré señales de la civilización en otros planetas. Nunca perderé la esperanza de demostrar la vida en otros planetas. Nadie dice que no hay peces en el agua solo porque un vaso de agua esté vacío. Yo seré Jill Tarter. Yo seré Frida Kahlo y viviré en una casa azul en la Ciudad de México. Estaré a punto de morir por varias razones. A los 6 años casi moriré de polio y quedaré coja. Pero eso no me impedirá. Y jugaré, pelearé y nadaré como el resto de los niños. ¡Frida! ¡Coja! ¡Pelea! 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 A los 18 años tendré un accidente de autobús. Que me dejará meses en cama. Por ello, mi madre me regalará un caballete especial con el que pueda pintar recostada. Llenaré los cuadros de color, alegría y flores. Yo seré Frida Kahlo. Pues yo seré Virginia Woolf, una niña que vivirá intensamente la vida. Y padecerá una depresión. Algún día la depresión será considerada una enfermedad más y tendrá solución. Llevaré siempre un diario conmigo, donde escribiré mis novelas. Escribir me permitirá ver mis propios sentimientos y alumbrar las emociones humanas. Amaré con locura y ayudaré con mis escritos a otras personas a entender sus propias emociones. Yo seré Virginia Woolf y llenaré las vidas ajenas de sueños. Yo seré Malala, una niña de Pakistán que adorará ir a la escuela. Un día, un grupo de hombres armados llamados talibanes atemorizarán con sus armas a la población. Yo me quejaré de esta injusticia en Internet y diré, la educación da poder a las mujeres. Los talibanes cierran las escuelas para que las mujeres no podamos tener ese poder. Unos días más tarde, 2 talibanes pararán un autobús y preguntarán, ¿Quién de vosotras es Malala? la gente se girará a mirarme y me dispararán en la cabeza. Pero no moriré. Creerán que las balas pueden silenciar, pero fallarán.
Cojamos nuestros libros y lápices. Son nuestras armas más poderosas. Seré la persona más joven en ganar un premio Nobel de la Paz. Yo seré Malala. ¡Ah! ¡Basta! ¡Me hacéis daño! ¿Quién anda ahí? ¿Que quién soy? Soy Juana de Arco, una campesina que nació en 1412. Nací en época de guerra, la guerra de los 100 años. Tengo una habilidad, o eso creo yo, ya que experimento sucesos divinos. Gracias a esto conseguí ver a San Miguel. Hola, Juana. Santa Catalina Hola, Juana. y Santa Margarita, Hola, Juana. quienes me ordenaron a llevar una vida devota y piadosa. Años más tarde mi vida cambiaría totalmente con la aparición de Dios. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Juana, ayuda a Francia a recuperar el trono. Así que me puse en marcha, me dirigí para alistarme en las tropas de Carlos VII, quien por desgracia me rechazó. Pero no me rendí y meses más tarde me admitieron. En 1429 me dirigí hacia Orleans con 5.000 soldados que no desconfiaron de mi corte de pelo por parecer un hombre. En Orleans nos alzamos con la victoria. ¡Liberté, égalité, fraternité! Tras ese acontecimiento decidí regresar a mi hogar. Pero para mi desgracia me quedaba una batalla más. En 1430 fui capturada por el duque de Borgoña, quien me vendió al ejército inglés. Disgusting piece of shit. Y quienes me juzgaron por un tribunal eclesiástico. Joder, Andoni, qué final más trágico. Tú, a callar y verás, que ahora viene lo mejor. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, que no hace la carrera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, más que todo, que malamente. Y yo, malamente, malamente. Se ha puesto la noche rara. La ensoñación es como una vela. Algo que se apaga al menor golpe de viento. Un estado en el que se entra y del que se sale sin que te des cuenta. Lo que separa la vigilia del sueño. Lo que tiembla entre el antes y el después. La ensoñación es pura magia. Para tener una ensoñación, basta con una canción o un recuerdo. Una imagen, el sabor de una magdalena. Maneras en las que una ensoñación se desvanece. Un golpe de viento. Un mordisco de realidad. Un claxon con prisa. Un chasquido. Tu nombre seguido de ¿me estás escuchando? ¿Cómo salir si te pillan en una ensoñación? Si te preguntan, Alicia, ¿acaso tienes la cabeza en las nubes? Tú responde, sí, estoy algo cansada. Sí, estoy algo cansada. Si te acusan de estar siempre mirando a las musarañas, corrige. Tengo un poco de miopía. Si de pronto una voz grita. ¿Por qué estás siempre en la inopia? Un ensoñador no titubea. Disculpe, no entiendo la pregunta. Si te preguntan por qué estás siempre barriendo la luna. El ensoñador sabe bien qué decir. Disculpe, estoy más bien filosofando.
Oye, pues... va a ser que me gusta esto de los sueños. Por ejemplo, me encantaría ser un entrevistador de sueños. Yo os haría una entrevista a vosotros. ¿En posición? Su nombre es Agatha. Odia que le pregunten qué edad tiene. Y su tendencia a soñar despierta hace que tenga las pupilas dilatadas. Acaba de alzarse con el premio a la mejor colección de sueños. ¿Qué se siente el recibir un sueño así? Coleccionar sueños es lo único que sé hacer. Es raro que te premien por eso. ¿Cuál ha sido el sueño que más le ha costado conseguir? El de la reina vanidosa. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Su sueño favorito? El sueño de una noche de verano. ¿No es un poco cursi? En pequeñas dosis, lo cursi no es cursi. ¿Ha besado en sueños? No responderé a esa pregunta, solo diré que fue increíble. ¿Color de uñas que utiliza? Azul eléctrico. ¿Y de pintalabios? Russian Red. Durante su trayectoria como coleccionista de sueños, ¿cuál ha sido la pregunta que no ha logrado responder? ¿Por qué esas noches en las que no puedes dormir se llaman noches en blanco? Si más bien son noches en negro. ¿Se queda mucho en blanco? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Que se queda mucho en blanco. No lo estaba escuchando, era normal. ¿Ha encontrado algún remedio contra las pesadillas? Llevarse bien con ellas y no tenerles miedo. Pero a veces las pesadillas dan miedo. Claro, si no, no serían pesadillas. Dígame algo que no le guste de usted. Contradecirme. ¿Y algo que le guste? Contradecirme. ¿Prefiere soñar despierta o soñar dormida? Prefiero soñar. Pues con esto el trabajito se nos ha disparado la imaginación. De eso se trata la vida, ¿verdad? De dejarse llevar. Ya han pasado 2 meses de confinamiento. Quizás no haya sido para tanto. Quizás no haya estado tan mal. Quizás haya sido un tiempo para pensar. Quizás la Tierra necesitaba respirar. O quizás haya sido un virus creado. Eso nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabremos es que de esto nos vamos a acordar toda la vida. Toda la vida. Toda. Vida. Nadie se va de casa hasta que el hogar te dice al oído, vete. Nadie se queda en casa hasta que el mundo te dice, quédate, Huye de mí ahora. confínate. Lo que daríamos algunos por confinarnos en un hogar. Lo que hubiéramos dado por salir a pasear. No sé en qué nos hemos convertido, No sé en qué nos hemos convertido. pero llegarán tiempos mejores. Llegarán tiempos mejores.